Ha sido un viernes de anuncios desde el exterior. En Davos, Suiza, el ministro de Economía ha asegurado que este mismo verano acabará la recesión en nuestro país. El pronóstico llega junto a un anuncio, el de que la próxima semana se tomarán medidas para aumentar la flexibilidad laboral. Para los que siguen sin empleo, se formaliza la prórroga de subsidio de 400 euros. Y desde Chile, el presidente del gobierno promete ayudas al automóvil. 150 millones para frenar la caída de ventas. Medidas económicas que no han evitado, por otra parte, que se hable de corrupción. Dice Rajoy que no se puede generalizar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De los datos del paro que ayer conocíamos, destacaban dos. El único sector donde se crea empleo es la agricultura y aumentan las altas de autónomos, los que deciden trabajar por su cuenta, aunque no siempre se trata de una decisión voluntaria. En muchos casos, las empresas están obligando a sus trabajadores a hacerse autónomos. No son auténticos autónomos. Para nosotros autónomos es un pequeño empresario, un microempresario, un empresario individual que ha decidido serlo, por la razón que sea, pero que ha decidido serlo e iniciar una actividad por su cuenta. En muchos casos los trabajadores se dan de alta, pero facturan casi todo a una única empresa. El empresario sale ganando porque se beneficia de su trabajo, pero por menos costes laborales. Los sindicatos denuncian que el Sergas pretende recortar otros 15 millones en asistencia y que si no lo consigue por esa vía, lo hará tocando los salarios de los trabajadores. Por lo pronto, los representantes de la plantilla anuncian que no serán cómplices de una disminución de la calidad de la atención. Para hablar de cómo ha cambiado la sanidad en Galicia, hoy hemos hablado con algunos de los 160 trabajadores que este año se jubilan en el Hospital Universitario de A Coruña. Hay menos gente, menos atención, menos... le falta algo. No sé si es por el dinero, por la crisis o por lo que sea, pero aquí, como esto sigue así, vamos a notarlo todos. Hemos vivido más momentos de vacas flacas y tiene una ventaja, como casi todo lo que pasa en la vida, que con el tiempo pasa. Recortes que llegan también al ámbito de las drogodependencias, porque las unidades de prevención corren serio peligro de desaparecer. Los ayuntamientos se quedan sin el dinero que llegaba de la Xunta y ellos no pueden hacer frente a este gasto. Ordes, Ourense, Noia o Carballo son algunos de los municipios afectados. Creen que ahorrar aquí puede salir caro. Los mariscadores de la Ría del Burgo en A Coruña se han encontrado con una ingrata sorpresa. El último robo de los furtivos les ha dejado sin un solo ejemplar de almeja. Teníamos 500.000 unidades y tenemos aquí cero, no hay nada, esto no nos da para sembrar en el mar. Son muchos miles de euros los que nos han llevado de aquí los furtivos. Estamos hablando que nos hicieron daño no solo para este año, sino también para el siguiente. Levantaron las mallas que protegían las crías y se las llevaron. Es la tercera vez que pierden todo lo que cultivan en los bancos. El colectivo no gana para disgustos. La apertura de compuertas del embalse a raíz del temporal ha ocasionado además una elevada mortandad de berberecho y babosa. Terminaban el próximo día 16 de febrero, pero al final el Gobierno ha aprobado una nueva prórroga de las ayudas a los parados sin prestación. 450 euros para aquellos que tengan mayores cargas familiares y 400 para el resto. Como requisitos, llevar un año apuntado como demandante de empleo y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 481 euros por persona. Las ayudas se crearon en 2011 bajo el mandato de Zapatero. Desde entonces se han ido prorrogando. Según el Ejecutivo, durante el año pasado las llegaron a cobrar 300.000 personas. Ahora se renuevan sin límite de tiempo porque solo se eliminarán cuando el paro baje del 20%. Y claro, surge una pregunta inevitable: ¿cuándo sucederá esto? La ministra de Empleo ha explicado hoy esta medida y ha mostrado su optimismo ante las cifras que ayer conocíamos, las que reflejan esa tasa de paro del 26,2%. Según Fátima Báñez, los datos ponen de manifiesto un cambio de tendencia. La situación económica y social de España es difícil. Hemos sentado durante 2012 las bases de la recuperación.
pero nos queda todavía camino por delante. Y lo que no va a hacer este Gobierno en ningún caso es desatender a aquellos que lo están pasando peor y son más vulnerables, que son los parados. Por eso se ha tomado esta decisión tan importante de renovar la prórroga y prorrogar el plan Prepara, esa ayuda de 450 euros para los parados de larga duración y con mayores cargas familiares, y también establecer esa prórroga automática hasta que la tasa de paro no baje del 20%. Confirmado, la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos vuelve a ser una realidad. Paliar a la medida de lo posible los efectos dramáticos del paro a través de la prórroga del plan Prepara. Despejada la incógnita que en las colas del paro provocaba angustia. Por lo menos el piso pagado. Despejada el día que saltan las alarmas porque el paro roza los 6 millones. Sandra ha venido a solicitarla, en su caso 450 euros porque tiene familia. La tranquilidad de al menos de unos meses, pero tampoco, ¿no? Es como una aspirina. Porque aquí lo que todos quieren es trabajar. La ayuda no desaparecerá hasta que la tasa de paro no baje del 20%. Una buena noticia, ¿no? Es un colchón que tienes. Si me la dan, pues podría tirar, por lo menos podría tirar. Pues algo es. En algunos casos es el último escudo contra la pobreza. Adrián vive en uno de los pueblos con más paro de España. 2 hijos, mujer en paro y ya no le quedan más ayudas. Yo ahora no tengo nada ya. Los sindicatos han recordado que hay 2 millones de parados que no perciben ninguna ayuda. Ayer desde Perú, hoy desde Chile, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado una prórroga para el Plan PYME con ayudas de hasta 2.000 euros para incentivar la compra de vehículos eficientes. El plan contará con una dotación de 150 millones, unas medidas que, según ha dicho, va íntimamente ligada al crecimiento económico. El presidente ha anunciado también un plan de ayudas de 40 millones de euros para la compra de vehículos comerciales, medidas que darán cierto respiro al sector automovilístico, uno de los más castigados por la crisis. Las altas cifras del paro llevan a muchos a crear su propia empresa, aunque no todos lo hacen de manera voluntaria. Muchos son autónomos obligados. En los últimos meses han aumentado los casos de trabajadores por cuenta ajena a los que la empresa les obliga a desempeñar el mismo trabajo por su cuenta. Oficialmente se conocen como autónomos dependientes, aunque en muchos casos esta figura roza la ilegalidad. España es el 5º país de Europa que más autónomos creó en los últimos 3 meses. Parece un logro, pero es en muchos casos un método legal por el que las empresas se desprenden de sus trabajadores. Muchas empresas medianas, grandes, recurren a lo que llaman externalización de servicios, y esto significa que personas que normalmente estaban contratadas con arreglo al Estatuto de los Trabajadores, con contrato laboral, pues pasan a una situación, pasan a contratos mercantiles y por lo tanto tienen que ser autónomos, formalmente son autónomos. Pasan a ser autónomos dependientes, es decir, facturan el 75% de su actividad a una única empresa. De esta manera el empresario se beneficia de la productividad de su trabajador por menos costes laborales. Se ahorra un montón de costes, es decir, desde el punto de vista de la seguridad social, aunque le pague la cuota de autónomo que se suele hacer, es la mitad de lo que pagaría por ese trabajador en régimen general. El nuevo autónomo conserva el trabajo, pero pierde poder adquisitivo. Debe tributar por el IVA, el IRPF y ver restringido el derecho al paro e incluso a las bajas por enfermedad. Económicamente mucho más deficiente para el trabajador autónomo, ¿no? Y siempre la incertidumbre de que factures o no, claro. Ser autónomo dependiente es legal, pero no lo es si sigue desempeñando las mismas funciones que como asalariado. Se tiene que justificar en que es un servicio concreto o por un periodo concreto o porque el trabajador va a aportar una maquinaria que no tiene la empresa y entonces pues se consigue un producto mejor, pero no puede ser un trabajador más. Se calcula que en España hay 300.000 autónomos dependientes, aunque solo 8.000 tienen regularizada su situación. Los sindicatos de profesionales del Sergas denuncian un chantaje por parte de la Xunta. Aseguran que Sanidade les reducirá el salario si no consiguen ahorrar 15 millones durante 2013. El lunes se celebrará una mesa sectorial con la Xunta en la que la Administración les concretará esas medidas. Todos los sindicatos con representación en esa mesa piden que sean retirados los artículos 20 y 21 de la Ley de Presupuestos, en la que se condiciona parte de sus salarios a la eficiencia del servicio. Aseguran que a día de hoy son los profesionales sanitarios peor pagados del Estado. Se nos plantea a los trabajadores de la sanidad pública
que para que no nos toquen nuestro salario, una parte de nuestro salario, otra sabemos que es que ya nos la van a tocar, hagamos lo que hagamos, es que ahorremos 15 millones de euros. E non imos a ser cómplices de que haxa un maior aforro sanitario para que se nos paguen as nosas retribucións. As nosas retribucións teñen que quedar ao marxen do gasto sanitario. O gasto sanitario ten que ser suficiente para garantir que este goberno e os profesionais poidamos prestar unha sanidade pública e de calidade. O que se está asistindo é ao deterioro, a degradación e o desmantelamento da sanidade pública. A la sanidad pública precisamente han dedicado buena parte de su vida los 160 profesionales que hoy han sido homenajeados en el Hospital de A Coruña, médicos, enfermeras, celadores y administrativos recién jubilados. Con ellos hemos hablado de cómo ha cambiado la sanidad en estos años. Que todo está peor que antes empieza a ser un tópico, pero para saber de verdad cómo ha cambiado la sanidad en Galicia, nada como preguntar a quienes la han vivido desde dentro. Yo he estado trabajando 40 años en la sanidad. 35, yo 42. Yo desde el año 74, septiembre. Te gano por unos días. En estos años ha habido grandes avances. Salvo la estructura, lo demás había que hacerlo. Lo hemos jerarquizado, lo hemos estructurado. Sí, avanzó. Lo que es la cirugía, lo que es las intervenciones, lo que es más método de trabajo, más posibilidades. Bueno, aparatos, cirugía más moderna. Pero también cosas que han ido a peor. Ha habido un deterioro bastante importante. Se masificó. Hay menos gente, menos atención, menos... Le falta algo. No sé si es por el dinero, por la crisis o por lo que sea, pero aquí, como esto sigue así, vamos a notarlo todos, ¿eh? En medio de esas dificultades, la voz de la experiencia ahuyenta el derrotismo. Los tiempos son cambiantes. Ahora estamos en un momento de vacas flacas. Sí. Hemos vivido más momentos de vacas flacas y tiene una ventaja, como casi todo lo que pasa en la vida, que con el tiempo pasa. Con sus vacas gordas y flacas, lo que parece claro es que el sector tiene algo que engancha. Se echa de menos, ¿no? Bah, muchísimo. La situación de una persona puede empeorar si a llevar 3 años en el paro se suma una caída fortuita en pleno centro de Lugo por el mal estado de una baldosa. Como lo oyen, le ha pasado a nuestra siguiente protagonista. El hospital le enviará en los próximos días una factura a la que no puede hacer frente con los menos de 400 euros que cobra del Risga. Luz Marina no comenzaba la semana con demasiado buen pie. El pasado lunes sufría una caída en plena calle de la Reina. Y había una baldosa falsa que tenía una punta y ahí me tropecé y me fui al suelo. Tras recibir el auxilio de viandantes se desplazó hasta el Hospital de Lugo, donde le practicaron varias pruebas. Allí le informaron de que en cuestión de días recibirá la factura correspondiente a la que no puede hacer frente por su situación económica. Yo no puedo porque ahora no tengo trabajo. Y antes a mí me están dando el Risgas, me están dando 399 euros con 38 céntimos, 36, y eso es todo lo que yo recibo. El año pasado me pasó con mi nieto algo así en el colegio y la factura me la mandaron a la casa. Más de 400 euros tuvo que desembolsar entonces, lo consiguió con ayuda de su entorno. Pago arrendo al 300 euros, luz, agua. No es que no llega para los gastos de casa, ¿no? La baldosa en cuestión aparecía ayer arreglada. Esta colombiana lleva 12 años en Lugo, los 3 últimos en el paro. Para salir adelante recibe comida de Cáritas. Por ahora no ha presentado denuncia porque está a la espera de un informe del traumatólogo. Los ajustes en materia de sanidad también dejan en el aire los programas de prevención de drogodependencias. Algunos desaparecerán por falta de financiación. Estudiamos el caso de la Mancomunidad de Ordes. En él participaban hasta ahora más de 2.000 personas. Los datos del Plan Nacional de Drogas revelan que el consumo ha bajado en España. Sin embargo, nuestro país sigue a la cabeza de la Unión Europea en el consumo de cocaína y cannabis. Por eso se incide en la importancia de la prevención. Sin embargo, los ajustes en sanidad provocan que unidades de drogodependencias estén en peligro. Un ejemplo es la Mancomunidad de Ordes. Son 40.000 ciudadanos y 2.300 participando en un programa que a duras penas sobrevivió al 2012 y que ahora desaparece. A Mancomunidade de Ordes decidiu acometer e sufragar ese gasto durante todo, o sea, eses meses que quedaron
no 2012 sin financiación, pero claro, ahora no 2013 xa é inviable. La ayuda que piden es la de la Xunta para sufragar parte de los 40.000 euros que cuesta una unidad que trabajaba con escolares y con familias. Si prevemos, sobre todo a estas idades, pois poderemos evitar males maiores e despois uns custes moito máis elevados que suporían evitar este tipo de problemática. El de Ordes es solo un ejemplo, pero hay otros ayuntamientos como Ourense, Noia o Carballo que también han manifestado su preocupación por el futuro de estas unidades. Por eso el PSOE presentará iniciativas parlamentarias para frenar el recorte de 2 millones de euros para estos programas. Y la FEGAMP espera iniciar la vía del diálogo con Sanidade. 10 de cada 100 casas españolas no tienen dinero para calefacción y de los hogares que atiende Cruz Roja, casi la mitad no puede hacer frente a ese gasto. Entre las personas mayores un 54%. La organización habla ya de pobreza energética, es decir, la incapacidad de cubrir necesidades básicas como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud, de 18 a 20 grados en invierno y 25 en verano. Detrás de esta imposibilidad se encuentra la disminución de ingresos en el hogar por el paro, pero también el encarecimiento de precios de la energía, la antigüedad del parque de viviendas y la disminución de ayudas y subvenciones. Eso no se enciende, tiene que hacer mucho frío ya, que lo tenga metido por los huesos, o así. No tiene nada más remedio que abrigarse bien. Se pone un ratito, se caldea la casa y ya se quita. Con mi mantita no me la quita nadie. El brasero, cuando me siento a comer, al mediodía que viene mi marido, es cuando lo pongo. Porque es que ha subido mucho la luz. Y se nota, se nota, pero bien. A partir de abril se ponen en marcha en Galicia 25 grupos supramunicipales que atenderán las emergencias en más de la mitad de ayuntamientos de nuestra comunidad. En todos esos municipios a donde no llegan los bomberos de los parques urbanos o comarcales. Su entrada en funcionamiento coincidirá con la desaparición de 56 GRUMIR, los grupos de intervención rápida que hasta ahora se encargaban de esas funciones. 300 profesionales que permanecerán activos las 24 horas de los 365 días del año. El coste del nuevo sistema asciende a 7,5 millones anuales. La administración autonómica aportará un 60%, la provincial un 20% y los ayuntamientos el 10% restante. Una semana después, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha tenido que escuchar a la fuerza y en directo las reclamaciones de los afectados por las preferentes. Así lo recibían nada más comenzar la sesión plenaria. Entre pitos y gritos se estudiaba una moción sobre el problema, consensuada entre PP, PSOE y BNG. Los tres grupos han exigido responsabilidades a los ejecutivos que autorizaron el producto financiero y han instado a Xunta y Gobierno Central a que adopten medidas efectivas para proteger a las víctimas. Los afectados, por cierto, se mostraron muy molestos por la prohibición de entrada a 9 de sus compañeros. El motivo era que el aforo estaba completo. La noticia de que 13 de ellos serán sancionados ha sido recibida en el colectivo con indignación. Estamos llegando a una situación que no tienes derecho ni a defenderte. Evidentemente se nos está persiguiendo a nosotros, que no somos los delincuentes. Aquí los únicos delincuentes que hay son las personas que nos estafaron. Nosotros desde el primer momento demostramos que somos pacíficos, que estamos reclamando lo nuestro. Una demanda muy clara, en voz alta, queremos cobrar. Ese ha sido el grito de guerra entre el grupo de afectados por las preferentes en A Coruña, que hoy también se encontraba entre el público que asistía al pleno de la Diputación Provincial. A partir de ahora será la presidencia del Parlamento quien controle el público que accede a los plenos de la Cámara Gallega. Seguro que recuerdan este momento, era diciembre, un grupo de afectados por las preferentes interrumpía el pleno del Parlamento con una airada protesta. Y a buen seguro que esta escena no se repetirá porque ya no serán los grupos políticos los que gestionen a los invitados. La presidenta del hemiciclo, Pilar Rojo, asegura que con esta medida quiere asegurar el mantenimiento del orden. BNG y AGE ya han asegurado que se está extralimitando en sus atribuciones y que pretende eliminar la participación ciudadana. No descartan acudir a la justicia para luchar contra esta decisión.
El PSOE se suma a la manifestación en defensa del gallego que se va a celebrar este domingo. Los socialistas critican que en los presupuestos de este año se reserven menos de 6 millones a política lingüística, una tercera parte que en 1993 con el gobierno de Fraga. 1993, 20 anos antes, o triple de cartos que para o ano 2013. Hai unha grande diferencia entre Fraga e Feijóo. Fraga tiña sentido da institución e sentido do ridículo. O actual presidente non. Hai unha evidencia de que este goberno non lle chegan as sentencias do Tribunal Superior, sino que outra vez nos orzamentos afondamos en un ataque ao que é o principal elemento de identidade do noso país. El Partido Socialista de Ourense no se rinde en su afán de conocer todos los datos que rodean las políticas de contratación de la Diputación Provincial. Con esa intención, el PSOE ourensano presentaba hoy un recurso para tratar de volver a poner en marcha la comisión de investigación que el pasado viernes tumbaron los populares. El Grupo Socialista entiende que los diputados del PP deberían haberse abstenido dada su vinculación con esas políticas de contratación del organismo. Aí vai todo moi ben. E a partir de agora pois vos presentaremos o recurso e automáticamente o faremos no Rexistro Xeral da Diputación. Esa era a nosa intención de trasladarlle a todos os ciudadanos que vamos a estar aquí para defender dende logo o que creemos que é unha obriga de toda a oposición, que é denunciar políticamente as actitudes que están acontecendo nesta Diputación dende fai moitos anos. Desgraciado suceso el que hoy ha tenido lugar en Ribadavia. Una mujer de 59 años ha fallecido tras ser atropellada por un coche sin conductor. Pasaban las 12 del mediodía. La víctima cruzaba esta calle cuando fue arrollada por el vehículo, que al parecer no tenía accionado el freno de mano. Su dueño lo había estacionado ahí minutos antes para realizar un trabajo en un local de esa misma vía. El coche empezó a desplazarse cuesta abajo y nadie lo pudo parar. 38 personas, una de ellas en Pontevedra, han sido detenidas por practicar el timo del Nazareno. Estafaron más de 30 millones de euros en 25 provincias españolas. A través de una sociedad pantalla, hacían pequeños pedidos a fabricantes de una gama de productos con el fin de ganarse su confianza. Una vez que lo conseguían, realizaban otros pedidos de mayor envergadura que jamás abonaban. En la operación Procesión se han intervenido 26.000 euros en metálico, joyas, 4 vehículos de alta gama y 2 ciclomotores. También han sido bloqueados 2 inmuebles de lujo que pertenecían al cerebro de la red. Hace 3 años les robaron toda su cosecha, la habían sembrado en bateas. Los furtivos cortaron las cuerdas y se la llevaron. Así que pensaron que lo mejor sería criar el producto en tierra para que estuviese más protegido. Pero la historia se ha repetido. Los mariscadores de la Ría del Burgo, en A Coruña, acaban de perder 500.000 unidades de almeja fina. Creen que los que se la llevaron lo hicieron bajo encargo para algún vivero o parque de cultivo. Lo peor es que los efectos del robo se van a notar este año, pero también el que viene. A todo esto se suman las consecuencias del temporal. Los análisis que han realizado los biólogos demuestran una alta mortandad de berberecho y almeja babosa. La llegada de agua dulce procedente del embalse de Cebre ha podido tener la culpa. Llegamos aquí, vemos que las mallas de protección que le tenemos colocadas encima para protegerlo de los depredadores naturales estaba levantada y se los llevaron todo. Estamos hablando de 500.000 unidades, son muchos miles de euros los que nos han llevado de aquí los furtivos. Tenemos un poblado chabolista a pie de ría que nos esquiman los bancos marisqueros y aún por encima, si ahora vienen y nos roban también la cría, pues esto es el no va más. La operación Clotilde contra la mafia rusa deja de momento 4 detenidos en Lloret de Mar y un registro en ese ayuntamiento. No hay por ahora imputados en el consistorio, pero se investigan todas las actuaciones de la red mafiosa en el municipio. Al parecer habrían conseguido blanquear más de 50 millones de euros y estarían relacionados con uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI. El sueldo de un churrero no da para tanto. Que Andrei Petrov acumulara millones a base de poner las manos en la masa despertó todas las alarmas.
Ahora, detenido el cabecilla de la trama de blanqueo de dinero, se registran sus negocios: inmobiliarias, restaurantes, gasolineras y hasta este centro comercial con un supermercado destinado a compatriotas. Que hay fregado con los rusos. Además de Petrov, se ha detenido a su padre, a quien vemos esposado saliendo del chalet familiar tras los registros de la Guardia Civil. También están detenidos la secretaria del mafioso y una arquitecta que trabajaba con el Ayuntamiento de Lloret. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el consistorio habría contribuido al enriquecimiento de Petrov a base de adjudicaciones irregulares. Toda la documentación que nos están pidiendo no tiene nada que ver con funcionarios ni con políticos, sino con ciudadanos de Lloret. Se calcula que los mafiosos rusos han podido blanquear 50 millones de euros en menos de 3 años. Pasar hambre mejora la memoria. Eso es lo que afirman científicos japoneses que han llegado a esta conclusión después de un estudio realizado con moscas de la fruta. El experimento concluye que al pasar hambre se segrega una hormona que reduce el azúcar en el organismo y se activa, por otra parte, una proteína en el cerebro que mejora la retentiva. Eso sí, después de 20 horas sin comer se produce el efecto inverso, así que hambre sí, pero en su justa medida. Bastante más cerca, en Santiago de Compostela, han presentado hoy la resolución a un problema matemático planteado en los años 30. Lo han desvelado dos matemáticos, la española Eva Gallardo y el norteamericano Cal Cowen. Ellos han sido los que han conseguido resolver el emblemático problema sobre el subespacio invariable. Difícil de explicar sin duda, pero parece ser que con múltiples aplicaciones en el futuro. La comunidad científica llevaba años intentando solucionar esta incógnita considerada uno de los grandes problemas sin esclarecer del milenio. Hablamos de inteligencia humana, pero sin duda el reino animal es capaz de sorprendernos muy a menudo. Y observen si no a estos chimpancés que viven en Gales. Con la llegada del frío y de la nieve, sus cuidadores les han dado mantas y té caliente para que sobrelleven mejor estas bajas temperaturas. Los chimpancés son unos de los animales más inteligentes y sin duda sus gestos nos resultan más que familiares, tanto que parecen humanos. Pero si hablamos de inteligencia animal, tenemos que hablar de delfines, las criaturas más listas del mundo, después de nosotros, del ser humano. En Hawái lo acaban de comprobar después de que uno de ellos se acercase a un grupo de buzos para que le quitasen el anzuelo que tenía clavado. Los propios submarinistas se quedaron asombrados ante el gesto del delfín, que esperó pacientemente a que lo liberasen. La historia, por cierto, tuvo final feliz. Al final liberaron a ese delfín. Nosotros nos vamos, les deseamos un feliz fin de semana. Recuerden que las noticias vuelven a V Televisión mañana sábado a las 9 de la noche. Adiós.